Hola amigos, bienvenidos a una plática especial, no sé cómo llamarle ni siquiera, es una plática especial, me gustó, que voy a tener con mi gran amigo César Albarrán Torres. Él es bueno, voy a dejar que él se presente, pero es un erudito de todas las cosas, es una de las personas que yo más No, admiro hombre. intelectualmente, y de verdad es un placer y me siento muy honrado de que me pasó su libro, acaba de terminar de escribir. ¿Es tu segundo, tercero, cuarto libro? Bueno, como autor solo, segundo libro. Es, Sí, este, salió publicado el 8 de marzo de este año. Bueno, soy César Albarrán Torres. Quizás para los lectores ya asiduos de Cine Premier por varios años, digan, ese nombre lo he escuchado alguna vez. Yo estuve trabajando en Cine Premier durante varios años, del 2003 al 2009, a finales de 2009. Fui subeditor de la revista, editor del sitio web, todavía colaboro en ocasiones. Y en 2010 emigré a Australia, hice una maestría en comunicación digital y después hice un doctorado en Digital Cultures. Y ahí fue donde escribí mi primer libro, que es sobre los casinos en línea. Pero siempre mi amor ha sido el cine. Y como que me he ido encaminando académicamente hacia el cine y la cultura visual. Soy editor de Senses of Cinema, un journal que ya tiene bastante tradición. Y este libro lo escribí el año pasado. Se llama Global Trafficking Networks in Film and Television, Hollywood's Cartel Wars. Algo así como las redes del tráfico en el cine y la televisión, las guerras de los carteles en Hollywood, y es sobre la representación de, no solamente de los carteles, sino de geopolítica y también la representación del sur global. Empecé a ver constantes en la representación y constantes en una representación, creo que yo bastante limitada sobre tanto el tráfico de drogas como en cuestión racial y étnica de Latinoamérica, del sur global por parte de Hollywood, cómo se construyen los personajes y cómo los personajes no blancos, las personas de color, son casi que títeres para exaltar al personaje blanco o para que tenga una trayectoria, ¿no? uh-huh. Ya sea hacia la salvación o la redención o hacia la desgracia, como Walter White en el caso de Breaking Bad. Sin ser parte de ese woke culture extremo que le quiere ver tres pies al gato a todo. O incluso hacerlo, pero hacerlo de una manera sistemática y de una manera que sea académicamente e intelectualmente rigurosa. Uh-huh. Eso, Y creo que eso es lo que intenté hacer. eso es justo eso es lo que se me hace muy interesante del libro, porque sí es parte de esta nueva recontextualización y reevaluación que estamos como sociedad haciendo de los productos del pasado. Y me gusta que hayas tocado ese tema de la cultura woke y de la llamada cultura de la cancelación, que yo de verdad detesto ese término porque hay una comediante que se llama Tig Notaro que ella dice no digamos cultura de la cancelación, sino cultura de hacerte responsable por las cosas que has hecho. Claro, Lo cual de la reevaluación quizás, ¿no? exacto. Entonces no se trata de decir tal película o tal serie no sirve de nada, sino de ponerla en su contexto adecuado y darnos cuenta de las cosas que advertida o inadvertidamente está haciendo. Tú en el libro te vas desde Touch of Evil, que es Sombras del Mal de Orson Welles, hasta La Reina del Sur con Kate del Castillo. Entonces sí es una gama bastante amplia. Y justo lo que hablas del rigor, me gustó mucho que es desarrollas un filtro que le puedes poner a cualquier cosa y te van brincando las cosas. Creo que es importante que la gente aprenda a disfrutar primero, y es algo que no quise decir, descarto No Country for Old Men, por ejemplo, de los hermanos Coen, de la que hablo en un capítulo, ¿no? Pero es disfrutar el cine y la televisión primero y después recontextualizarlo y pensarlo. Y aprender a leerlo un poco, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En cuestión de
para mí es la representación y el derecho a la self-representation, que le llamo en el libro, ¿no? La autorrepresentación. Entonces, como dices, es imposible abarcar todo en un libro, ¿m? Pero fui eligiendo ejemplos que me ayudaran a desarrollar mis argumentos y desarrollar mis conceptos. Entonces, por ejemplo, empiezo el libro con Touch of Evil, que digo, esta es como que la película origen de la representación del narco en México y en Estados Unidos y en la frontera, no solo en términos geopolíticos, pero en términos raciales. O sea, es Charlton Heston haciendo brownface. También intenté hacer énfasis en que Orson Welles, no estoy diciendo que Orson Welles haya sido racista, ni tampoco digo que Vince Gilligan, el creador y director de varios episodios de Breaking Bad, sea racista, sino que todo esto, porque es lo más fácil, ¿no? Uh-huh. Es lo más fácil de la cultura de la cancelación, que también creo que es un término bastante estúpido, honestamente. Que es, no, esta persona está siendo racista, está representando esto de tal manera. Sí, pero ¿de dónde viene? ¿No? Entonces tomo Touch of Evil como el origen de esto y después pensé, ok, después de esa historia original, ¿cuál es el género en el que se está hablando sobre el narcotráfico? ¿No? ¿Cuáles son los tropes, los constantes, los leitmotivs cinematográficos que se encuentran en la historia del cine y después en la representación del narco? Entonces hablo del cartel western y hablo sobre el desarrollo del western y ahí vas encontrando puntos de encuentro entre el western clásico, en el que tienes a los indios, diferentes tribus de indígenas en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos y norte de México, siendo colonizados, pero a la vez siendo representados como los bárbaros, ¿no? Algo que de Touch of Evil, una parte que me gustó mucho que mencionas es, no es solamente, digo, el brown face de Charlton Heston es la parte más obvia, ¿no? Es creo que sí, claro. lo primero que ves y te brinca, y es algo que hoy, o sea, para bien o para mal, o más bien por la razón que sea, ya no se haría y no sería aceptado. Sin embargo, hay cosas mucho más sutiles, como el score de Henry Mancini que mencionas, que claro. y la línea exacta para citarte es: el score de Mancini obvia o ignora las diferencias culturales y estéticas entre países y entre regiones de esos países. Creo que eso va muy de la mano de otro término o más bien otra cosa que mencionas en el libro, que es esta, no sé, igualdad que nos ponen cuando Hollywood representa a Latinoamérica. Da igual si eres de México o de Chile, y da mucho más igual si eres de Monterrey o de Oaxaca. Todos somos, al final de cuentas, latinos, y creo que eso se me hizo muy interesante también. Sí, sobre todo viniendo de una industria que ha enfatizado mucho las diferencias culturales, las diferencias lingüísticas en el propio Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, el East Coast el East Coast y el West Coast accent tienen coaches de dialecto incluso para diferentes acentos ingleses, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo un acento pikey que un acento posh en Inglaterra, ¿no? No es lo mismo un acento en la época de Jane Austen que en la época de Peaky Blinders, ¿no? Sí. O sea, no es que no hayan hecho ese esfuerzo para su autorrepresentación, si queremos hablar de Hollywood como un cine nacional de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, es ese poner literalmente un filtro. Tengo otro capítulo en el que hablo principalmente de la saga de Sicario, Sicario y después Sicario, el Día del Soldado, y que hablo literalmente del filtro amarillo que se le pone al sur global, ¿no? Que es tanto una decisión de producción como una decisión estética. Y bueno, Traffic también, que me puse a verla después de leer tu libro y sí dije, no, qué cosa. Sí. ¿Cómo ganó Se ve esto de uno? otra O sea, manera, ¿no? sí, no Sí, es. se ve de otra manera. O sea, por ejemplo, Traffic es un ejemplo muy, muy bueno. O sea, el acento de Benicio del Toro, por ejemplo, ¿no? Que Benicio del Toro es un actorazo. Nada en contra de Benicio del Toro. Y hay tan pocas, y es otra cosa que enfatizo en el libro, hay tan pocas oportunidades para actores
latinos Ujú. o que se vean como latinos. Y dos, diálogos en español en una serie o en una película con presupuesto de Hollywood, ¿no? Ujú. Pero sí, o sea, ves a Benicio del Toro y no tiene un acento, o sea, ni siquiera hay un intento de hacer un acento de Tijuana. A esto del filtro amarillo que tiende a tener México y todo el sur, le llamaste, no sé si tengas una forma de decir esto en español, pero este Dramatic término othering. me encantó, chromatic othering, eh, otredad cromática, no sé cómo Sí, yo lo creo que sea la traducirías otredad. tú. O sea, la otredad sí es un término que se utiliza en la academia en español, es un término de estudios culturales. Sí, o sea, el marcar la otredad a través del tono, ¿no? Que también trae, o sea, hablar de tonos y hablar de color, obviamente trae implicaciones mucho más grandes, tono de piel, etcétera, ¿no? Y Ujú. que sea este tono como oxidado también da la idea de que es una relación de poder, ¿no? O sea, uno es un lugar y bien influenciado también de las representaciones de la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Como que se quedaron en ese ámbar y en esos tonos sepias, tanto, o Claro. sea, como se ve, como en cuestión metafórica, ¿no? O sea, es un lugar donde no hay progreso, un lugar bárbaro, un lugar al que hay que salvar. Y entonces, cuando se encapsula todo esto y ves a un agente de la DEA, por ejemplo, en Sicario, ¿no? Haciendo una operación, esta operación en un puente en el que matan y hacen lo que sea, un veterano de la guerra en Irak, ponen en la misma canasta ponen, por ejemplo, a Irak, a México, todos estos lugares de los que Estados Unidos se tiene que proteger y a los que Estados Unidos puede salvar. Y Pero si cómo lanzas se... esa pregunta, tal cual haces la Mm, pregunta, las narrativas centradas en Hollywood como Narcos y estas son otra forma de intervencionismo cultural comparable a las ideas del imperialismo cultural de los 70 y 80, y creo sí, que es muy válido eso. sí, o sea, sí, tomemos Narcos, por ejemplo, ¿no? Que también le dedico todo un capítulo a la franquicia de Narcos. Que está narrada, o sea, para mí el punto clave en Narcos es que está narrada por los agentes de la DEA. ¿Mm? Sí. Y de ahí de entrada pones un límite a lo que se puede contar y pones un límite a la visión que se tiene. Recuerdo, obviamente leí muchas entrevistas con los involucrados, Diego Luna, que es una persona tan socialmente consciente y tan consciente es como que woke culture antes de que existiera el woke culture, en el mejor sentido de la palabra, Ajá. que dudó hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y decía, bueno, es que también tenemos que denunciar la corrupción que existe en México, porque es innegable que también existe, ¿no? Obviamente. Pero es como si fuera una visión un tanto crítica del sistema político mexicano, particularmente en Narcos México y la más reciente temporada de Narcos México, pero todo eso está rodeado de la visión de la DEA. Y nunca hay un señalamiento de culpa hacia Estados Unidos como un actor geopolítico. Y Sí. esa es otra constante en las representaciones del narcotráfico en el cine en el cine y la televisión, ¿no? O sea, hablo de Hank, por ejemplo, en Breaking Bad. Siempre tienes que es un hijo de la chingada, pero es un hijo de la chingada que actúa legalmente, actúa en torno a la legalidad. Ujú, ujú. ¿Mm? Y anything goes cuando tienes que luchar contra lo bárbaro y salvar a lo bárbaro de sí mismo. Entonces creo que es una constante y creo que es algo de lo que hay que hablar, ¿no? Sí. Porque también el alcance que tienen estas series y estas películas, o sea, tampoco voy a tomar la postura que han tomado funcionarios como Marcelo Ebrard, que también menciono en el libro, de, no, las series, las narcoseries y la representación de México, bla, 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 ¿no? O sea, no, son productos de entretenimiento y son productos que también están llenando una necesidad del mercado, pero también son una oportunidad para ser críticos. En el último capítulo, bueno, es un capítulo, en el postscript, como en el epílogo del libro, hablo sobre cómo se ha representado en el sur global la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Ujú.
Y creo que hay varios ejemplos bastante valiosos de cómo se pueden hacer las cosas en un punto medio. Porque claro, o sea, el cine es un negocio y la televisión es un negocio y el streaming es un negocio que necesita muchísimo dinero. O sea, comparado con otras artes como la pintura, etcétera, en la que se necesita dinero y tiempo, pero no se necesitan 100, 200 personas para filmar algo. Sí, no Se es lo mismo. necesitan recursos. Pero pensemos en, por ejemplo, Miss Bala de Gerardo Naranjo, ¿no? Que es, para mí, una de las mejores películas que se ha hecho sobre esto y una película comercial hasta cierto punto, ¿no? O sea, hace muy bien el cine de acción, las escenas de acción, habla sobre corrupción sin dejar de ser entretenida, ¿no? Y es crítica y habla sobre las familias, habla sobre las comunidades y el efecto que tienen en esto la guerra del narco. Y tampoco estoy diciendo, nadie puede hablar del narcotráfico más que los No. mexicanos, los colombianos, ¿no? Está 000, esta serie italiana, con un cast Mauricio Katz estuvo involucrado en el desarrollo y en la producción, y habla sobre la mafia en Italia, que está esperando un cargamento de droga desde México. Los inicios, es un cártel que no menciona cuál es el nombre, pero es claramente los Zetas. Y el personaje principal claramente es Lascano. Y una compañía de carga en Estados Unidos, ¿no? Y son todas estas redes de complicidad. Y hablando de las historias humanas, realmente dándole profundidad, viendo más allá del término de que también uso mucho en el libro de bad hombres, ¿no? Más allá de esa descripción que generaliza a millones de personas, básicamente, ¿no? Sí. Tenemos 000, tenemos, ya no estoy aquí, se llama, ¿no? Ya no estoy aquí. Sí. O sea, hay esfuerzos y hay por dónde contar otro tipo de historias. Pero también es otro término del que hablo, el chilango gaze, ¿no? Que también A eso quería llegar también. también hay por cómo está centralizado en la Ciudad de México la producción y el financiamiento, bastante cerrada de lo que es el resto del país, ¿no? Entonces la representación, como Osvaldo Zavala lo indica, Osvaldo Zavala, que es un académico mexicano que trabaja en Estados Unidos, que es un excelente académico y que cito en el libro en algunas ocasiones. Un libro que sí pueden conseguir en español que se llama Los cárteles no existen, que es fantástico. Como él lo indica, ¿no? O sea, esta idea del ranchero con botas y sombrero también es algo que se perpetúa en las producciones mexicanas con dinero de Hollywood. Sí, O sea, este término de chilango gays, es fácilmente mis dos palabras favoritas de todo tu libro fueron, en cuanto lo leí, te pregunté, ¿esto lo sacaste de algún lado o lo inventaste tú? Me parece un término no lo inventé yo. que es genial y creo que puede aplicar para muchas cosas y creo que explica por qué la gente tiene este hartazgo, más allá de temas de narco, se siente un hartazgo generalizado por el cine mexicano y es justamente esta chilango gaze, que obviamente es un juego de palabras con el término male gaze, que es la mirada masculina, que igual forma se le puede aplicar a cualquier cosa, no nada más al cuerpo femenino, sino a la mirada masculina de la vida. Y en este caso es la mirada chilanga de la vida y es tú, Michel Franco, desde tu casa en la Condesa vas a hablarnos sobre el güey de Nesa, la gente de Oaxaca, tú sin salir de tu departamento en Mazarik. Entonces, y eso me pareció genial. Sí, sin embargo, hay cineastas que lo han hecho bien. O sea, bueno, cineastas o cineasta que lo ha hecho bien, que es Amate Escalante, ¿no? O sea, Amate Escalante que con Eli en la cuestión del narcotráfico y después con La Región Salvaje, que lo hace bastante bien, lo hace de una manera bastante
natural, lo hace de una manera bastante generosa en el sentido de que está aprendiendo sobre ese lugar. Sí, pues es que logra deshacerse de ese chilango gays, justamente. Sí, exactamente. Entonces creo que eso es, o sea, se puede, pero igual no es, yo amo el cine de Reigadas, ¿no? O sea, se me hace un cineasta realmente excepcional. No he visto la de Nuestro Tiempo porque me han dicho que no la vea, si quiero seguir pensando lo mismo. Pero... No leas las acusaciones de abuso que tiene tampoco si Sí, quieres también, seguir pensando lo exacto. mismo. Sí, bueno, ese es otro podcast, ¿no? Sobre el artista y el arte, ¿no? Pero también, o sea, Batalla en el Cielo es un chilango gays dentro de la misma Ciudad de México, ¿no? O sea, esa exotización de las comunidades menonitas en Chihuahua también, ¿no? Con Luz Silenciosa, que se me hace una obra maestra en cuestión cinematográfica y posiblemente si fuera, no sé, o sea, si hubiera crecido aquí en Australia y nunca hubiera ido a México, diría, así es México, ¿no? Pero bueno, el conocimiento cultural nos da la... Es casi como el hashtag, no el hashtag, la cuenta esa de Twitter de Whitexicans. Ajá. Así, cosas Sí. que hacen los Whitexicans. Es un poco así, ¿no? O sea, es irse a tomar una foto con la señora que vende tlayudas en Oaxaca y, Sí. y tomarla como si fuera escenografía a esta Decoración, señora, ajá. ¿no? Ajá, a esta señora. Las fotos de novias estas en Oaxaca con las vendedoras indígenas de fondo, ¿no? O sea, como decoración. Y es un poco el cine y la televisión que se hace en México en cuestión de esto del chilango gays, ¿no? Sí, Y que totalmente. se exacerba con el cine del narco y con la televisión del narco producida desde, desde la Ciudad de México. Ahora, mucha gente dice cosas como, ay, pero ¿qué importa? Es una serie, es una película, ¿por qué la tienen que tomar tan en serio? Me gusta mucho y a ver si puedes hablar un poquito de eso. Lo hablas muy claro en el libro de por qué importa esto, por qué importa darnos cuenta del mensaje que advertida o inadvertidamente nos dan las narrativas que vemos. ¿Por qué es importante la representación? Porque la representación audiovisual es memoria, y es memoria tanto individual como memoria colectiva, ¿no? O sea, yo les regresaría a la pregunta preguntándoles cuántos libros de historia contemporánea de México han leído, o si ven las noticias diario, o si leen más de un periódico diario, ¿no? O sea, las cosas que recordamos, las recordamos en gran medida por el cine que vemos y la televisión que vemos, ¿no? O sea, y esto no lo digo solamente yo, lo dicen varias personas, sobre todo en un conflicto armado como la guerra contra el narcotráfico, en la que hay pocos archivos, los archivos son poco confiables o poco fidedignos. Las listas de desaparecidos es algo que me rompe el corazón y me enoja muchísimo, por ejemplo, tantas historias que no se van a terminar de contar individualmente. Esta falta de confianza que hay en las versiones oficiales, por ejemplo, ¿no? Y hablo un poquito en el libro, creo que nada más un párrafo o dos sobre el cine del Holocausto, por ejemplo, ¿no? Que es otro periodo histórico en el que hubo poco registro. Y es o a través de las tradiciones orales, en diferentes tipos de formato, no sé, Art Spiegelman, que escribió esta novela gráfica maravillosa, Maus, sobre el Holocausto, sobre lo que le dijo su padre, que tiene tanta veracidad como podría tener un archivo inconcluso de cuando llegaron los aliados a Auschwitz, ¿no? Y en el caso de la guerra contra el narcotráfico también hay estos gaps, estos grandes huecos en los archivos y en la memorialización del conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos construimos nuestras historias personales y cómo nos construimos la idea de nuestro lugar en el mundo? Y la idea de la historia es en gran parte a través del cine y la televisión. Entonces, por eso es tan importante.
¿no? Entonces sí tiene un efecto en la manera en la que no solamente en la que se recuerda la historia, no solamente, sino en la que se explica la realidad. Entonces creo que la ficción no es únicamente ficción. O sea, la ficción es producto de una historia cultural, de una historia política, de una historia de cómo se relacionan los seres humanos los unos con los otros, ¿no? Sí, de su contexto, y por eso es importante Ujú. contextualizar las cosas. Y estos letreros que le están poniendo a Lo que el viento se llevó y estas películas están ahí no para cancelar, ni para quitar, ni para quitarle Sí, importancia, sino para contextualizar, para que nadie entre a estos, para usar términos académicos, a estos textos sin un contexto de qué es lo que están a punto de ver, ¿no? sí, exacto. ¿Y por qué no es adecuado visto a la distancia? Sí, O sea, sí, en lo sí, que el sí. viento se llevó y que he tenido bastantes conversaciones al respecto, o sea, sí las relaciones raciales son ilegales en este momento, Sí. ¿no? La forma en la que se relacionan las personas es ilegal, básicamente, en este momento, ¿no? Ujú. O sea, la forma en la que una manera tan condescendiente de tratar a las personas negras en lo que el viento se llevó. Y bueno, ya hay muchísimos otros ejemplos y recientes, ¿eh? Sí. O sea, desde Green Book, que No, también bueno. menciona en el libro, The Help, Sí, por ejemplo. ¿Mm? sí. O sea, todas estas narrativas del white savior, ¿no? Ujú. Etcétera, etcétera. La última cosa que tengo, realmente no es una pregunta, nada más es un aplauso a esta oración. La trilogía de México de Robert Rodríguez es el equivalente cinematográfico de Taco Bell. A eso es a lo que me refiero, que tiene mucho sentido del humor el libro. Creo que es perfecta esa línea. Ni siquiera apunté el contexto en el que está, mira, descontextualizar las cosas. Sí. Pero eso es la línea que me encantó y que está muy buena. Gracias, gracias. No, pues eso, que creo que es importante no dejar de disfrutar el cine y la televisión. O sea, no. Y créeme, o sea, cuando vi cosas como el remake de La Reina del Sur con Alice Braga, o sea, se disfruta cuando lo estás viendo, ¿no? O sea, no es, pero es importante saber leer los medios también. No, y es clave y sí es muy clave también lo que dices de no dejar de disfrutar ninguna de estas cosas, evita que sigamos disfrutando las películas de la misma forma, nada más te da un nivel extra de lectura, de Sí, por comprensión. ejemplo, o sea, No Country for Old Men, ¿no? Sin lugar para los débiles, Ajá. creo que se llama, ¿no? Sí. O sea, es un peliculón, o sea, y es un gran western, es en cuestión, o sea, simplemente puedes escribir un libro sobre cómo utilizan el sonido y los silencios los Coen en esa película, pero Ujú. sí dices, puta, quién carajo son todos estos mexicanos a los que acaban de matar? ¿Por qué no conozco su historia? Sí. ¿Por qué cuando llega Josh Brolin a México oyes mariachis, no? Pues muchas gracias, Cés, por haber estado acá conmigo. La plática estuvo bien padre. Ojalá que en algún momento llegue tu libro en español. Mientras tanto, quien no y puedan leer en inglés, se los recomiendo muchísimo. Está en Amazon. Consíganlo y está bien, bien padre. Y para que aprendan a Sí, bueno, otra. una advertencia. Es un libro académico, entonces está bastante caro, pero lo pueden, o sea, el físico está bastante caro. Lo pueden pedir en Kindle o si nos están escuchando son estudiantes universitarios, pueden pedirle a su biblioteca que lo compre. Ah, mira, eso está muy bueno. Sí, claro, sí, sí, sí. Le pueden pedir a la biblioteca que lo compre, ya sea en acceso digital, que bueno, la biblioteca y los publishers es de Routledge, una prensa académica, o el físico, ¿no? Pero le pueden pedir a tu biblioteca que lo compre. Eso está muy bueno y sí vale mucho la pena. Es un texto académico, pero no es de ninguna forma pesado, ni crean que va a estar lleno de cosas que no van a entender. Está muy fácil de leer, muy rápido, porque está muy interesante y les digo, tiene un sentido del humor padre, que sí, sí, de verdad se los digo, yo no sé, yo no leo nada académico nunca y me lo eché
muy fácilmente, muy Bueno, disfrutable. y de lo que hablaba sobre cómo seleccioné las películas, sí fue un ejercicio bastante difícil, por lo que al final de cada capítulo hay una lista de sugerencias Sí, para ver, ¿no? que vale mucho la pena revisar antes de, para, si ven la mayoría antes de leer cada capítulo, se les da un entendimiento diferente. Muy bien. Bueno, pues vámonos entonces, muchas gracias y adiós, despídete. Muchas gracias a todos. Tus redes sociales, diles tus Sí, redes sociales. ¿por qué no las pones después en la edición? Las ponemos allí. Ok, Aquí. buena idea. Sí. Órale pues. Ok, sale. Bye. Bye.